Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Eso quiero que lo sepan, para estudiar la palabra de Dios juntos. Y toda la palabra de Dios es así, ¿no? La palabra de Dios y es extremadamente importante. Pero hay algunas áreas que son muy importantes y Romanos es una de ellas, que nos sacan del antiguo pacto y nos llevan al nuevo pacto. Y en mi opinión es lo que yo pienso, no estoy denigrando de ninguna manera ninguna parte de la palabra de Dios, pero considero que el libro de Romanos es el manuscrito más importante entregado a nosotros por el apóstol Pablo o los demás escritores, los que hayan sido también. Sé que años atrás, cada día, yo en aquel tiempo salía a caminar, nosotros tenemos una rotonda enfrente de la casa y yo caminaba allí orando cada mañana. Y hoy todavía sigo haciendo lo mismo, pero ya no camino enfrente de la casa, pero no importa. Y yo, bueno, no podía orar aquel día. Era como que las puertas estaban cerradas y cada uno de ustedes que ama a Dios conoce y sabe de qué estoy hablando. Habían mil problemas con el ministerio, yo no sabía qué hacer o cómo hacerlo. Y, y finalmente yo entré a la casa y dije, bueno, Señor, dime tú qué hacer. Empecé a leer y yo deseé en mi espíritu que yo hubiese estado tal vez leyendo en Primera de Samuel, leyendo de David o muchos otros libros, no Moisés tal vez aún, pero el apóstol Pablo. Pero mientras estaba leyendo en Cantares. aquel momento Cantar de los Cantares. Estaba en Cantar de los Cantares y yo no estaba muy interesado en Cantar de los Cantares en aquel momento. Pero mientras empecé a leer y yo estaba pensando en mi espíritu, hubiese querido estar en otro libro, pero yo leo la Biblia completamente y empecé a leer. Su nombre es ungüento derramado. Ese fue el versículo, ¿no? Que brincó a mí. Y realmente la presencia de Dios llenó mi corazón y empecé a llorar conforme al Espíritu de Dios se movía sobre mí. Su nombre es ungüento derramado. Y hay una pequeña alabanza que tiene esas palabras allí. Jesús, Jesús, Jesús. Su nombre es ungüento derramado. Su nombre es ungüento derramado. Y el Espíritu de Dios llenó mi corazón como medicina. Y el Señor me dijo, todo lo que yo tengo es bueno. Y si tú te llevas de esto realmente, aquí hay un mensaje para ti que nada más te puede dar. Así que aprendí desde aquel día que, bueno, exactamente lo que acabo de decir. Si está en la Biblia, es algo bueno. Y si nosotros no entendemos algo bueno, somos nosotros, no la palabra de Dios. Así que continuamos, caballeros, donde nos quedamos en la previa programación. El versículo 13 en el capítulo 4 de Romanos. Ya lo leímos en la previa programación, pero para repasarlo, vamos a repasarlo Porque no por ahora. la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo. La ley de Moisés, que aún no había sido entregada durante el tiempo de Abraham. Y vamos a decir lo siguiente, no había nada que conseguir en lo que refiere a los dones de Dios a su pueblo a través de la ley, porque había que guardarla perfectamente para tener sus beneficios, ¿no? Y nadie podía hacer eso, nadie jamás lo hizo, ni siquiera los grandes de la fe no lo hicieron, no lo lograron. Trataron de hacerlo, pero no lo hicieron. No podían hacerlo, porque
realmente el ser humano es débil. No nos gusta confesar eso, pero somos débiles. Y número dos, hay cosas que son pecaminosas que nosotros desconocemos y no pensamos que participamos de ellas, no dándonos cuenta que son pecaminosas y Dios no las puede permitir, ¿no? Porque la ley no puede darnos nada que el Señor pueda aceptar. La ley no puede traer bendición de la manera como yo lo entiendo y lo veo. ¿Qué opinan ustedes? Dios jamás quiso que la ley produjera la justicia, sino más bien estaba diseñada para revelar el pecado, para mostrarle la pecaminosidad al hombre, para que toda boca fuese callada, como leímos en Romanos 3. Era para mostrarnos nuestra pecaminosidad, para que buscáramos y esperáramos el sacrificio Pero venidero. ¿será posible o podríamos nosotros decir que no había justicia realmente en la ley, excepto que se guardase perfectamente y eso no lo podíamos hacer? Bueno, la ley misma, diría Pablo, que es justa y santa, pero nosotros éramos lo débil en la ecuación. Dios Así envió a es. su Hijo en semejanza de carne pecaminosa para condenar el pecado en la carne, para que nosotros pudiéramos recibir la justicia de Dios por fe. Nosotros somos débiles en la fe, somos incapaces, por eso la ley nos reveló nuestra pecaminosidad, para que pudiéramos ver hacia Abraham y ver la promesa que era la gracia. Y no había ley presente cuando Abraham recibió la gracia de Dios, lo cual era lo que Dios le había dado y suplido, y su fe en eso, el medio de aceptar la gracia de No Dios. había manera fuera de la cruz de que nosotros pudiésemos heredar las bendiciones de Dios. Y realmente Él lo dice, el heredero del mundo. No hay manera que eso se pueda obtener a través de la ley. ¿Lo ven de esa manera ustedes? Sí, No se bueno, podía. la fe era la base para la bendición de Dios, y la ley en sí misma no es mala, simplemente que no podíamos guardarla y no podíamos cumplir nada que podíamos hacer para entrar a las bendiciones de Dios, simplemente no podíamos guardar la ley. Entonces, cuando nos fijamos en Abraham, antes de la ley era su fe lo que lo trajo las bendiciones de Bien, Dios. respóndame a esto. Entonces, ¿por qué Dios instituye la ley allí si es como lo estás diciendo? Y así era, ¿no? Así era y así es. ¿Por qué Dios la entregó? Bueno, creo que como John dijo parcialmente, era para mostrarle al hombre su pecaminosidad y que necesitábamos ser redimidos y que necesitábamos a un redentor, y sabemos que en cuanto a propósitos de enseñanza hemos dividido la ley en lo moral, lo civil y la ceremonia, así que algunas porciones de la ley simplemente eran usadas de manera civil, de acuerdo a cómo basamos nuestra ley moderna, cosas como no matarás ni robarás ni ese tipo de cosas en cuanto al punto de vista gubernamental, pero cuando se trata de el lado espiritual, ceremonial, es lo que no podíamos nosotros depender en ello. Bien, pero hay una cantidad de razones por las cuales Dios no dio la ley. Creo que la razón principal fuera para mostrarle al hombre que no podía hacerlo, que simplemente no podía hacerlo, en su mejor día no lo podía hacer. Así que no había salvación en la ley, porque tenían que guardarla perfectamente para tener esa salvación que, bueno, nadie lo había hecho jamás, nadie Permítame, lo podía lograr. permítame leer de Romanos capítulo 3. Voy a comenzar con el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nos revela nuestra pecaminosidad y también presenta la santidad y justicia de Dios al mismo tiempo. Bueno, voy a hacer esta pregunta entonces. ¿Será que el ser humano, con nuestras fragilidades, será que nosotros todavía estamos tratando de establecer leyes que no son los 10 mandamientos, pero son leyes? Todavía estamos tratando de promover leyes que promovemos nosotros mismos o otras personas inventan para tratar de vencer el pecado por ese método. ¿Estoy equivocado al decir eso? ¿No creen que todas las denominaciones lo hacen? No lo sé, no me parece. Yo creo que así es. Creo que Yo sé que sí. todas las Bueno, denominaciones permítame hacen hacerles una esto. pregunta que desarrollará esto un poco más. Cuando usted toma la vida de David,
Todos amamos Salmo 51. Y esto nos muestra dónde estaba David y cómo estaba lidiando con su pecado. Bueno, no lo vemos a él necesariamente allí en un altar sacrificando animales, pero lo vemos a él claramente en un espíritu de oración clamándole a Dios. Así es, así es. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logra él la paz de Dios lidiando con sus pecados? Excepto, y de acuerdo a cómo lo vamos a responder, es a través de arrepentimiento y oraciones. Bueno, lo dijo propiamente, si el sacrificio lo haría, yo lo hiciese, pero no hay punto en Él sí ello. hizo un reclamo al hisopo aplicado en la puerta y el dintel, que era en reconocimiento del sacrificio, la Pascua. La sangre en la puerta representaba la sangre de Cristo derramada sobre nosotros, lo cual significa que el juicio pasa de nosotros porque ese era un paso muy fiel que los judíos sí hicieron o tomaron en Egipto. Entonces describa un poco más entonces. Sabemos que la ley no fue de mucho provecho, como el hermano Watts lo ha presentado. Habían ciertas cosas muy importantes del lado civil y del gobierno, pero del lado espiritual, a nivel personal, en donde la gente pecaba y tenía que deshacerse de su culpa y vergüenza en el Antiguo Testamento, utilizando a David como ejemplo, elabore un poco más. Bueno, vamos a tener que ir a la pausa. Oh. Después de la pausa continuamos, así que no se muevan, por favor. Estamos de vuelta. Doctor Gray, usted hizo una pregunta. Bueno, estamos discutiendo la importancia de la ley en cuanto a traer el gozo y la paz y el perdón al pueblo, aunque ellos se sacrificaban por sus pecados. Así que hablé del tema de David en Salmo 51. Quisiera saber cómo fue que David trató con encontrar ese alivio de su culpa y vergüenza. No solo David, sino cualquiera en Israel. De la misma manera que nosotros hoy. Correcto. Él estaba mirando la cruz realmente. No le llamaría Sí, él la no cruz. lo pero- sabía, ni siquiera conocía acerca de la cruz. Bueno, él mencionó el hisopo, que era una imagen de la cruz. De lo que está hablando es fe en la Sí, cruz. sí. Así es, así es. Realmente está en lo cierto. Miren, todos los tratos de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, todo eso fue antes de la ley mosaica. Entonces, todo eso sucedió antes de la ley mosaica. Entonces, ¿qué fue que los hizo a ellos justos delante de Dios? Fue su fe, fue la fe. Tuvo Y que eso ser es, así. tenía que ser la fe. Así que, bueno, no estaba basado en la ley, sino que se basaba en la declaración de Dios a Abraham de su justicia a Es través de justificado por la fe. la ¿no? fe, así es. Y es lo mismo, ha sido lo mismo, es lo mismo el día de hoy. Como usted dijo, demasiados cristianos modernos, demasiadas iglesias modernas quieren añadirle su propia versión de la ley en ciertos, y bueno, a veces nosotros vemos con desdén a la iglesia católica y decimos que tienen ellos diferentes rituales y liturgias y cosas que ellos le añaden a la salvación, pero la iglesia protestante está igual, y aún hasta iglesias pentecostales, ellos hacen lo mismo, le añaden le añaden sus propias leyes a la salvación y es algo incorrecto en todo nivel, ya sea que uno tenga reglas de cómo uno se viste o de la apariencia personal o de la longitud del cabello o lo que sea, todo eso es añadirle condiciones que no son bíblicas. Pero siento que la iglesia moderna realmente está tan envuelta en la ley ampliamente como tal vez el Israel de la antigüedad. No fueron los sacrificios y las fiestas, todas esas cosas supuestamente fueron hechas por fe, por lo que representaban, pero llegó al punto donde nosotros estamos haciendo lo mismo que ellos. Se convirtieron en acciones mecánicas que ellos hacían y perdieron todo el propósito. Bueno, puede ser lo mismo con la cruz también. Absolutamente. Así es ahora para la mayoría de la gente. Así es. Y fue por la fe que David encontró paz. Sí. Y él dijo, sacrificio ofreceré, pero no va a ser el trabajo. No son las palabras exactas, pero sí están cerca en este Salmo 51.
Y él estaba dependiendo realmente de lo mismo, donde la sangre fue aplicada a los postes en Israel antes de salir de la esclavitud egipcia. Allí estaba poniendo su fe. Podemos ver en el libro de Hebreos, Pablo trata con el tema de, creo que Pablo escribió Hebreos, pero podemos tratar con el tema de lo que causó el fracaso de Israel. Y él nos da una muy buena respuesta en el capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos tuvieron la oportunidad de ponerle fe en lo que se les había revelado, pero escogieron no hacerlo y eso causó, por causa de un corazón duro, perderse las promesas. Un poco más adelante, con respecto a David, él diría, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Nosotros entramos a esto, como dijo el hermano Dave hace un momento, por fe. La conciencia no se había limpiado completamente, como se dice en Hebreos 9:9, porque los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían el pecado, pero no lo removían. Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Cuando nosotros ponemos la fe en ese sacrificio consumado de lo que Cristo hizo de una vez y para siempre, somos limpiados de esa culpa y ya no tenemos eso más. Hubo un tiempo en mi vida en el que, miren, yo sé que no van a creer esto, pero yo cometí un error. Yo cometí un pecado. Y sea que sea la escala de pecado, que digamos grande pecado, pequeño pecado, mayor pecado, cualquier cosa que sea, no es importante. Pero yo sentí la convicción, le pedí al Señor que me perdonara y yo luché con la culpa por mucho tiempo. Y el Señor me aseguró, me dijo, yo te perdoné de ese pecado desde hace mucho, y ese sentimiento que el Espíritu Santo le da a uno cuando uno ha sido perdonado, que uno ha sido lavado y limpio, y uno es limpio y uno no tiene que vivir en condenación ya más. Porque hay tantos cristianos que viven en condenación y que viven en el pasado. Como pastor, hubo gente que me dijo, pastor, es que usted no sabe lo que yo hice en el pasado. Dios jamás me podrá perdonar. Dios jamás podrá usar a alguien como a mí. Yo le decía, mira, el pasado está en el pasado, está bajo la sangre de Jesús. No hay nada bíblico en que nosotros nos quedemos por ahí viviendo en condenación como hijos de Dios, porque el sacrificio del Calvario y lo que Jesús hizo allí. Y bueno, miren, yo recuerdo que hubo una paz que llegó sobre mí después de que yo me estaba castigando a mí mismo por un error estúpido, cosas que yo había hecho, y le daba gracias a Dios por haberme dado ese perdón, que fue cuando se hizo real en mi vida. No hubo perdón para el tipo de pecado, los tipos de pecados en lo natural que David cometió. Sí. Asesinato y adulterio. Realmente no había nada en la ley que Amén. dio alguna ayuda para ello. ¿Qué no fue la muerte? ¿Cómo? ¿Qué no? Sí, Fue la sí, muerte. sí. Y yo personalmente creo lo siguiente, y realmente podemos ir al Salmo 51 y podemos encontrar una mención breve sobre esto, pero yo creo que David tomó uno de los rollos y lo leyó en el capítulo 12, creo que es el capítulo 12 de Éxodo, donde Moisés escribió, cuando yo vea la sangre, Así es. pasaré de vosotros. Y la sangre fue derramada por los animales también, pero no podía vencer el pecado y yo no podía expiarlo, no podía. Y yo creo que allí es donde puso David su fe. La liberación del pueblo de Israel fue una realidad. La sangre que fue aplicada espiritualmente limpió por la gracia de Dios. Yo no veo otra manera de ser perdonado. Hay cientos de personas que están sintonizando, que están en la situación que el hermano Watts se estaba refiriendo. Así es. Hay personas que me han llamado y que me han dicho,
yo he dicho algo, he hecho algo. Y les leo 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Y le pregunto, ¿se ha arrepentido? ¿Le has pedido perdón a Dios? Y ellos dicen sí, le perdonó y se quedan callados. No lo Sí. sé, dice. Ellos, ¿cómo recibimos esa promesa? Sencillamente por fe. Por la Ahora, fe. aquí es donde entra la enseñanza. Bueno, Dios me ha perdonado, pero yo me tengo que perdonar. Eso no se encuentra en la Biblia. No, Si no Dios lo me ha está. perdonado, yo soy perdonado. Y ciertamente no me puedo perdonar a mí mismo. Pero Y ¿sabe la qué? otra parte de esa moneda, tenemos la enseñanza de que Dios pudo hacer tal y tal, así que no lo hizo, así que hay que perdonar ahora a Dios. Dios nunca No. le ha hecho nada a nadie que No. merecía algún tipo de perdón. Nosotros no perdonamos a Dios, Él nos perdona a nosotros. Sí. Ahí está el Entonces, problema. nuevamente, ese perdón es por fe, sencillamente por fe. Nosotros escogemos lo que Así vamos a es, creer. sí. Muy Y bien. cuando yo digo que, bueno, no quiero decir de que, no quería implicar que hay que perdonarse a sí mismos, pero tenemos que entender Correcto. que hemos sido perdonados y que fuimos libertados, que no tenemos que vivir en condenación ni Pero culpa. lo que Dave dijo, quiero que lo repitas otra Nosotros vez. escogemos lo que vamos a creer. O le creo las mentiras de Satanás, la condenación, o le voy a creer lo que dice Dios. Morí por tus pecados, te has arrepentido y has sido perdonado. ¿Qué voy a creer? Y aquí está la situación en todo esto. Es que nunca ha habido un creyente en la historia, nunca, ninguno, que no haya tenido que ir ante el Señor y pedir perdón o misericordia por algo que se hizo que estuvo mal. ¿Algunos peores que otros? Bueno, claro que sí, ese es el caso. Hay cosas que son muy, muy malas, pero Él no dijo, yo perdonaré por tal y tal, o no perdonaré por esto. Él no dijo eso. Si confesamos nuestros pecados, gracias a Dios por Amén. 1 de Juan 1:9. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo he tenido que depender de ese Oh, versículo absolutamente. Claro, también. y permanecer en Él y creer a Dios. Y Él nunca ha fallado. Hermano Swagger, con respecto a el grupo llamado la Revolución de la Gracia, enfaticemos que no es un arrepentimiento superficial nada más, sino que en realidad es un arrepentimiento verdadero y fe. Si no tenemos cuidado, podemos dejar la impresión de que hay que ignorar lo que se hizo, hay que olvidarlo y seguir adelante. Si uno peca, uno tiene que tratar con ello. Tenemos que tener Exactamente. esa tristeza así es. piadosa. La Escritura habla acerca de tener esa tristeza piadosa. El ignorarlo no es Eso tratar correcto, o resolver y me la temo que situación. muchos en esa supuesta revolución de la gracia enseñan que hay que ignorarlo. Y eso es un gran error. Bueno, todos lo están haciendo. Todos los que están en esa modalidad. Y lo que estamos diciendo es que tenemos que lidiar con eso honesta y sinceramente. En el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento jamás nos permiten dejar eso. Si hemos hecho cosas malas, tenemos que lidiar con ellos y confrontarlo y admitirlo al Señor y acabar con ello. Bueno, David hizo una situación muy terrible Así realmente. es. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.